Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por unirse a este taller, todo lo que debes saber sobre revisiones sistemáticas de literatura. Recuerden que este es un taller por oferta que organiza la Biblioteca General, el área de ciencias naturales. Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Carolina Junco. Yo soy la líder de área de ciencias naturales y les presento aquí en pantalla a mi equipo. Está conformado por Juliana Torres, Nicole Riveros, Diego Rodríguez y Carlos Bernal. Estamos ubicados físicamente en el piso 2 de la biblioteca. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar con este taller. Vamos a ver en esta sesión básicamente, de una manera muy introductoria, las generalidades de las revisiones de literatura y las características ya en específico que tienen las revisiones sistemáticas. Vamos a ver cómo es ese proceso de revisión sistemático, que viene siendo esa estructura PICO, la estructura PIO que utilizamos para abordar las preguntas de investigación. Luego vamos a pasar a esas metodologías que apoyan el proceso de revisión, la estructura de búsqueda también, criterios de elegibilidad que necesitamos especificar dentro de una revisión sistemática. ¿Cuáles serían esas bases de datos recomendadas cuando vamos a hacer un tipo de revisión de este estilo? Y finalmente el proceso para la selección de estudios. Entonces, son varios temas que vamos a abordar dentro de las revisiones sistemáticas, de pronto no muy profundo porque no tenemos mucho tiempo, pero pues igual les propongo si de aquí surgen preguntas, también podemos abordarlas en una tutoría personalizada. Entonces, vamos a comenzar primero como por entender qué son esos tipos de revisiones de literatura. Entonces, básicamente, estos tipos de investigaciones pues examinan también estudios previos publicados en libros, en artículos académicos, que buscan dar respuesta a una pregunta en específico o a un vacío de investigación. Estas revisiones de literatura en general pues pueden realizarse para trabajos de clase, se pueden realizar para tesis, para trabajos de grado, para proyectos de investigación, para ensayos y demás. Pero ya cuando hablamos de tipos de revisiones sistemáticas, vamos a ver primero cómo es la estructura de una revisión sistemática en su forma de estudio, por decirlo así. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en realizar una revisión sistemática de literatura, tenemos que tener en cuenta que el objetivo principalmente pues es responder a una pregunta de investigación que es específica con una metodología que es explícita. ¿Cómo es esa pregunta de investigación en una revisión sistemática? Entonces, es muy clara, es explícita y está bien delimitada. Generalmente las revisiones sistemáticas tienen una herramienta de ayuda que es el formato PICO, que es un acrónimo, o también puede ser PIO. Ya lo vamos a ver más adelante, pero con este formato lo que identificamos es la población, la intervención, el comparador y ese resultado. ¿Cómo es la metodología? Sigue una metodología definitivamente rigurosa y predefinida desde el principio en que la estás abordando, y para ello es importante que desde el comienzo, desde cuando estás formulando tu pregunta de investigación, tengas en cuenta criterios de inclusión y de exclusión. La búsqueda de información es exhaustiva y sobre todo aquí tiene un carácter bastante importante y es que es reproducible. Ya vamos a ver por qué es importante que sea reproducible. La selección de estudios, pues, utiliza una búsqueda sistemática, es explícita de la literatura para identificar estudios relevantes. Transparencia. La transparencia en las revisiones sistemáticas es alta porque desde un principio, digamos, como que ya la hoja de ruta está clara. Ya, por ejemplo, los criterios de inclusión y exclusión le dan esa característica de transparencia, adicionalmente que aquí se disminuye totalmente el riesgo de sesgo. El tiempo de realización es mucho mayor si lo comparamos con una revisión, por ejemplo, narrativa o tradicional. Aquí es mucho más alto el tiempo debido también al análisis que se debe hacer, a unos pasos que están ya implícitos de acuerdo a unos formatos. Entonces, aquí definitivamente vamos a necesitar más tiempo para poder abarcar una revisión sistemática, pues a conciencia.
En cuanto a reproducibilidad, como ya lo decíamos, es alta. La idea es que otros investigadores puedan reproducir mi estudio y esto cómo lo hago reportando mi estrategia de búsqueda. Esa estrategia que yo elaboro, por ejemplo, con operadores booleanos, con operadores de truncamiento, eso mismo es como la llave para que otros investigadores puedan continuar con mi estudio. En cuanto a protocolos, pues una revisión sistemática por supuesto que tiene unos protocolos establecidos. También depende un poco de como el área del conocimiento en el que se esté haciendo, pero por ejemplo, una herramienta que es importante es la lista de chequeo Prisma, que ya la vamos a mirar, y también hay otros protocolos que también dependiendo del área del conocimiento vendrían a jugar un papel bastante importante. En cuanto a aplicaciones, es muy útil para obtener respuestas precisas y basadas en la evidencia. Sesgo, aquí sabemos que aquí el sesgo es mínimo porque ya el nivel de transparencia es bastante alto, entonces aquí no hay cabida para conflictos de intereses, por decirlo así. Ejemplos de uso que podemos tener de revisiones sistemáticas. Por ejemplo, cuando queremos evaluar la efectividad de una intervención específica, allí sería muy útil. Y si podríamos de pronto hablar de nivel de profundidad, diríamos que es analítico y comparativo. Hay otros tipos de revisiones que serían las narrativas o también conocidas como tradicionales. Aquí, pues básicamente lo que se revisa es lo publicado y se narran los resultados. Y no tiene una metodología replicable a diferencia de la revisión sistemática. Ya de pronto si estamos hablando de un metaanálisis, pues los metaanálisis también son revisiones sistemáticas, solo que aquí ya es más de análisis cuantitativo, ¿verdad? Y combina los datos reportados y utiliza estadísticas para analizar los datos reportados. Entonces, básicamente allí tendríamos como un breve panorama de lo que sería una revisión sistemática de literatura frente a las otras dos. ¿Cómo sería ese proceso de revisión sistemático si pudiéramos enumerar algunos pasos? Diríamos primero que básicamente deberíamos empezar por plantear esa pregunta, el objetivo y el alcance. Luego pasaríamos a una segunda etapa que es la selección de criterios de elegibilidad, como les comenté, que son de inclusión y de exclusión. Luego ya viene esa etapa que es tan importante de planear la búsqueda. Para ello es fundamental que estemos familiarizados con los ejes temáticos, con los operadores booleanos, los operadores de truncamiento, porque eso va a permitir que mi estrategia se pueda reproducir y también a partir de ello se va a generar pues todo el contenido de la revisión sistemática. Luego vendría un cuarto paso que sería la selección de los recursos de búsqueda y luego ejecutar la búsqueda. Entonces, al seleccionar los recursos de búsqueda debemos tener en cuenta que allí no podemos buscar en cualquier base de datos. Digamos como que hay eh, unas guías, unas recomendaciones que se deberían abordar cuando vamos a hacer una revisión sistemática que también lo vamos a ver en un siguiente slide. Pasaríamos entonces a ejecutar la búsqueda y luego seleccionamos los documentos. Este es un paso que digamos que tarda bastante tiempo porque aquí realizamos un filtro que también tiene mucho que ver con esos criterios de elegibilidad de inclusión-exclusión que determinaste acá en este paso. Y también aquí va a ser necesario que tú hagas un screening por título y abstract y allí empiezas a revisar qué te sirve, qué no te sirve. Pero adicionalmente hay un paso que es eliminar los duplicados. Esto es como muy típico de las revisiones sistemáticas. Para este paso de eliminación de duplicados, de pronto por allí ustedes lo habrán escuchado, nos sirven mucho los gestores de referencia, por ejemplo, como EndNote, como Mendeley, porque puede ser que recuperes artículos de las diferentes bases de datos y se te dupliquen. Luego pasamos ya a un paso que viene siendo recolectar los datos para la síntesis y finalmente interpretar los resultados donde generamos conclusiones, estamos identificando tendencias y genera toda esta conversación de todo lo que yo encontré de mi temática. Esto sería así como muy breve, por decirlo de esta manera, pero obviamente si ya lo vemos un poquito con lupa, ya aquí vienen unos pasos muy específicos que lo que nos los va un poco a determinar es más bien el prisma.
Ya lo vamos a ver, que es esta lista de chequeo que deberíamos tener allí muy presente si vamos a abordar un tipo de revisión sistemática. Se preguntarán entonces cuáles son esas metodologías que apoyan el proceso de revisión. Entonces, por supuesto, pues hay revisiones sistemáticas de diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, para aquellas que están un poco más enfocadas hacia las áreas ambientales, ecológicas o biológicas, se recomienda la metodología de Guidelines and Standards for Evidence Synthesis in Environmental Management, que es la que encontramos acá. ¿Qué nos trae esta guía? Básicamente son unas pautas para la planificación y la conducción de síntesis de evidencia en la gestión ambiental. Entonces, esta sería la metodología indicada si yo voy a abordar un tipo de revisión sistemática en las áreas ambientales, ecológicas o biológicas. Hay otra, que sería como la que está en el medio, que es el Manual Cochrane, que es como esa guía oficial, es una autoridad en revisiones sistemáticas, pero que son un poquito más enfocadas a intervenciones sanitarias. Y por otro lado, está otra metodología que aborda un poco más los temas de medicina. Por supuesto, es la Finding What Works in Healthcare Standards for Systematic Reviews del Instituto de Medicina. Entonces, allí, en cualquiera de los tres casos, pues lo ideal es que vayamos a la metodología y la consultemos. Sin embargo, hay una herramienta que es transversal para las tres. Digamos como que aquí, si yo quiero hacer alguna de las revisiones sistemáticas, si estoy tomando alguna de estas metodologías, igual yo me puedo apoyar de la declaración Prisma, que no es una metodología, sino que es esa lista de chequeo. Y es una lista de chequeo que tiene 27 ítems que te va a decir cómo debes estructurar como tal la investigación. Vamos a hacer por acá clic para que lo veamos rápidamente. Aquí nos está cargando el documento. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Entonces, aquí está la declaración Prisma. Es una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Este es un documento. Si ustedes desean, yo se los puedo compartir para que lo tengan allí en el radar porque es indispensable. Les comentaba que aquí van a encontrar una serie de ítems que se deben cumplir, por decirlo así, cuando vamos a abordar una revisión sistemática y nos dan algunas orientaciones de cómo deberíamos nosotros estructurar nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, nos habla el título, el resumen, introducción, métodos. Por empezar el título, ustedes tienen que identificar qué es una revisión sistemática. En métodos, fíjense que es muy importante los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, en qué bases de datos ustedes están buscando, cuál fue su estrategia de búsqueda, cómo fue ese proceso de selección de los estudios, también cómo fue el proceso de extracción. Entonces, fíjense que es muy detallado, llega hasta el punto de financiación también, de resultados, el sesgo en la publicación, la discusión que se genera. Entonces, pues al tener este tipo de rigurosidad también implica mayor tiempo en la investigación. Vamos a devolvernos acá a nuestra presentación y les hablaba un poco que cuando abordamos una revisión sistemática debemos tener en cuenta el acrónimo PICO o el acrónimo PIO. En algunos casos es PICO, en algunos casos es PIO, y esta estructura lo que nos va a permitir, perdón, es que no nos falte ningún elemento indispensable en nuestra investigación. De esta manera, con la P voy a identificar el paciente y la condición, la población y el ecosistema. Y la P es mi unidad de análisis, eso es básicamente. Con la I es lo que quiero mirar o lo que le está pasando, a qué está expuesto mi unidad de análisis. Entonces, básicamente es la intervención, es la exposición o es el factor al que se expone mi unidad de análisis, o sea, mi población o mi paciente o mi ecosistema. Luego ya viene el comparador con la letra C, pero no siempre está presente. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo. Por eso, en algunos casos es PIO y en otros casos es PICO. Y con la letra O nosotros recuperamos ese outcome, ese resultado, esa respuesta que queremos observar a la que está, digamos, como sometida mi unidad de análisis. Ya de pronto si lo vemos como en un ejemplo, más fácil, creería yo,
en esta pregunta de investigación, ¿cómo es la intoxicación alimentaria por salmonela asociada al consumo de carne de cerdo versus el consumo de carne de pollo? Entonces, en esta pregunta, con la letra P, yo podría inferir que sería la letra P, o sea, mi unidad de análisis son los humanos que consumen carne de cerdo o de pollo. ¿Quién es esa intervención o ese factor? En este caso sería la salmonela, por decir lo que sería quien está generando como el problema. Y aquí en esta pregunta de investigación yo sí tengo un comparador, porque aquí estoy diciendo consumo de carne de cerdo versus el consumo de carne de pollo. Entonces, en este caso sería una estructura pico. Y con la O viene siendo cuál es mi respuesta, mi outcome. Y la misma pregunta me lo está diciendo, ¿cómo es la intoxicación alimentaria? En este caso sería de esta forma como yo elaboraría mi pregunta pico basada en esta estructura. Así sería con este ejemplo. Les contaba que un aspecto muy importante es la estrategia de búsqueda. Entonces, ya cuando yo tengo mi pregunta, es importante también antes pensar en algunos límites que me permiten como hacer un poco más concreta esa pregunta de investigación. Algunos límites pueden ser las fechas, entonces definitivamente definir una ventana de tiempo es importante. Ustedes en las revisiones sistemáticas pueden establecer una ventana de tiempo de 10 años o definitivamente no especificar una ventana de tiempo. Eso es posible. También que ese límite sea una especie en particular o una zona geográfica en particular o un tipo de población. Ese tipo de cosas nos va a ayudar mucho a estructurar nuestra pregunta. Por otro lado, ya cuando hemos avanzado un poco en esta parte, en este primer paso, entonces lo que haríamos es que empezar a identificar ejes temáticos y por cada eje lo que voy a hacer es proponer unas palabras clave que pueden ser sinónimos o términos relacionados. Aquí en este punto y como siempre en las estrategias de búsqueda les recomendamos que estos términos sean en inglés porque como sabemos vamos a buscar en bases de datos. La ciencia se escribe definitivamente en inglés. Vamos a tener más oportunidad de recuperar muchos más artículos si listamos unos términos en inglés. Y como siempre, también les sugerimos tener a la mano un tesauro, que es básicamente como una herramienta que me permite consultar lenguaje controlado. Tipo de descriptores, tesauros, encabezamiento de materia también sirven. Entonces, eso es ideal, por supuesto, también en las investigaciones más enfocadas al área biomédica, por supuesto. Entonces, puede servir el tesauro MESH de la base de datos PubMed o puede servirles también el tesauro Entry de Embase. Serían opciones muy útiles para este caso. Ya entonces cuando estamos un poquito como más avanzados en las palabras clave, en los términos relacionados por cada eje, voy a utilizar estos operadores booleanos y los operadores de truncamiento. Creo que de pronto por allí ustedes ya se han podido como un poco como familiarizar con estos operadores, con estas herramientas, los van a utilizar. Y aquí en este ejemplo, lo que vamos a ver es cómo sería esta pregunta que les propuse. Aquí quité la comparación, solamente lo dejé como cómo es la intoxicación alimentaria por salmonela asociada al consumo de carne de cerdo. Entonces, en este ejemplo, fíjense cómo tenemos 4 ejes temáticos, en donde uno es la intoxicación alimentaria, el otro es la salmonela, el otro es el consumo y el otro es la carne de cerdo. Y por cada uno yo he propuesto unos términos, fíjense que hay algunos que son compuestos como food poisoning, como foodborne illness, hay algunos que son solamente una palabra como foodborne. En el caso de salmonela, bueno, lo encontré y resulta que salmonela se escribe con doble L. Entonces también es importante ahí consultarlo en un tesauro para revisar la ortografía y salmonela se recupera en inglés de esta manera. Encontré estas palabras de consumo y carne de cerdo sería básicamente estas. Pork meat, swine y sus domésticos. Entonces aquí es un ejercicio muy sencillo, pero seguramente aquí podríamos proponer muchas más palabras, mucho mejores, más técnicas y esa es la idea. Entonces, para hacer un poquito un recorderis de nuestros operadores booleanos y nuestros operadores de truncamiento, contarles algo importante y es que en las revisiones sistemáticas no usamos el operador NOT. ¿Por qué?
El operador not puede ser muy restrictivo y puede hacer que no recuperes artículos que serían útiles para tu investigación. Por eso de esta manera no lo vamos a usar, sino que lo que hacemos es un poco como delimitar la búsqueda con precisamente los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces solamente necesitaríamos AND y OR y esos serían suficientes. Como sabemos, el AND hace una función de unión pero de ejes temáticos. Por ejemplo, food poisoning and salmonella and consumption and permit. Y tenemos OR que une los sinónimos de nuestro eje temático. Por ejemplo, food poisoning or foodborne or food contamination todos son sinónimos de intoxicación alimentaria. Por otro lado, tenemos nuestros operadores de truncamiento. Estos sí son tres que van a ser muy útiles, sobre todo para llevar la ecuación de búsqueda a otro nivel. Nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, es muy sencillo de usarlos. Con el símbolo de asterisco vamos a recuperar también singular y plural. Pero adicionalmente me va a permitir traer como esas variantes de las palabras. Por ponerles un ejemplo, patógeno con asterisco me permite recuperar patógeno singular y patógenos con plural, pero también patogénesis, adicionalmente pathogenicity. Ahora el operador de signo de interrogación me sirve mucho cuando tengo, por ejemplo, palabras que varían en español y en inglés solamente una consonante. Es el caso de Brasil. Entonces, como sabemos, en inglés lo escribimos con Z y en español lo escribimos con S. Lo mismo México. Podríamos reemplazar simplemente la consonante y recuperamos México con J y México con X. Ahora tenemos por otro lado, y también se me olvidaba, también nos sirve para reemplazar aquellas vocales con tilde en el caso de que hayamos elaborado una estrategia de búsqueda en español, que no es el caso en inglés porque no tenemos palabras tildadas. Cuando hablamos de palabras compuestas como food poisoning o poor meat, vas a necesitar este operador de truncamiento que son las comillas. ¿Por qué es importante las comillas? Porque las comillas amarran, unen ese concepto compuesto de dos palabras, porque de lo contrario, la base de datos va a interpretar que en medio de las dos palabras va a ir un operador y eso le cambia totalmente el sentido de la ecuación de búsqueda. Entonces, como se fijan, son elementos muy sencillos de utilizar, pero que realmente hacen la diferencia y que los van a necesitar sí o sí en una revisión sistemática. Entonces, avanzando un poquito, ya cuando tenemos estas herramientas ya en práctica, vamos a elaborar una bitácora de búsqueda. Puede ser un Excel mucho más elaborado que este es muy sencillo, donde voy a listar mis ejes temáticos por un lado, donde voy a listar mis palabras clave, pero adicionalmente, en el caso de las revisiones sistemáticas biomédicas, es importante que ustedes registren los términos normalizados que ustedes hayan encontrado en tesauros. Esto le da mucho nivel más a una revisión sistemática. La consulta de tesauros es indispensable. Ustedes pueden consultar el MESH, que es el Medical Subject Headings, o el EMTRI, cualquiera de esos dos. Y fíjense que yo hice aquí la búsqueda y encontré, por ejemplo, estas palabras, estos términos compuestos ya normalizados en el caso de intoxicación alimentaria, foodborne disease y food contamination. Son términos ya normalizados. Por salmonella encontré salmonella con doble L, salmonella food poisoning, que ese quedaría más que perfecto para mi investigación. Está pork meat para el caso de carne de cerdo y para el caso de consumo eating. Esos serían entonces los ejemplos. Luego yo lo que hago es hacer los agrupamientos. ¿Cómo los hago? Entonces voy tomando un primer término, food poisoning, pero fíjense que como es un término compuesto, le coloco comillas. Luego le voy a colocar asterisco para que recupere diferentes variantes de poison. Poisoning puede ser. Luego viene el OR. Recuerden que el OR el OR nos sirve para unir los sinónimos, las palabras clave. Entonces todo esto va a estar unido con un OR. Y así sucesivamente hice el ejercicio para food contamination, foodborne illness. Para el eje de salmonella hice lo mismo. Para el eje de pork
también le coloqué asterisco donde se podía colocar asterisco, comillas, según sea el caso. Y este esquema es muy sencillo, pero se los recomiendo mucho porque aquí es donde ustedes van a registrar los cambios. Este es un ensayo, este es un ejercicio ensayo y error, porque muchas veces comenzamos con unas palabras, pero a medida que vamos interactuando con las bases de datos, vamos a encontrar mejores términos. Y digamos que esa es como la idea, que encontremos términos más científicos, mejores, más específicos, para poder llegar a artículos de calidad. Esto sería simplemente pues como un ejercicio así muy claro. Luego que yo he planteado mi búsqueda de esta manera, les contaba entonces de la importancia que es definir esos criterios de elegibilidad, que entonces estarían los de inclusión y los de exclusión por otro lado. Entonces, cuando hablamos de criterios de inclusión, tenemos que considerar las ventanas de tiempo que les comentaba. Entonces, ustedes pueden definir, mi investigación solamente se va a enfocar en recuperar artículos de los últimos 10 años o de los últimos 20 años, o no le voy a poner un límite de tiempo. Eso es para que lo tengan allí presente. Otro criterio de inclusión es el idioma, que ustedes indiquen cuáles van a ser esos idiomas que ustedes van a considerar en los artículos. Entonces puede ser en español, obviamente, inglés, por supuesto, pero puede ser que ustedes de pronto también recuperen portugués. Allí ustedes lo definen. Tipos de documento para revisar. Entonces, generalmente allí incluimos artículos de revistas científicas, también pueden ser capítulos de libro, tesis, literatura, literatura gris, por supuesto, videos, noticias, todo eso también hace parte y que depende también mucho del tipo de revisión sistemática. Tipos de investigaciones, entonces, pueden incluir artículos de investigación, artículos de revisión, capítulos de libro, metaanálisis, pruebas clínicas, ensayos. Generalmente no tenemos en cuenta otras revisiones sistemáticas. Y este criterio es muy importante, aparece de últimas, pero no porque sea menos importante, y es que los artículos que yo voy a elegir tienen que ser acordes a mi pregunta de investigación pico. Fíjense cómo todo va encadenado y todo se entrelaza con los criterios de elegibilidad. Entonces, finalmente todo responde a mi pregunta, por eso es tan importante que desde el principio ustedes la tengan clara. Entonces, esos artículos, si no cumplen, por ejemplo, con el tema de salmonela, con el tema de consumo de carne de cerdo, consumo de carne de pollo y de intoxicación alimentaria, estarían descartados. Si me hablan de otro tipo de consumo, no entraría acá. ¿Cuáles serían entonces esos criterios de exclusión? Lo que yo no voy a tener en cuenta. Entonces, por un lado, los artículos que no se recuperen texto completo. Eso es importante. Otro aspecto también a excluir, lo que no corresponda a mi pregunta pico, por supuesto. Y otro importante son aquellos artículos duplicados. Entonces, estos sí o sí se tienen que retirar y lo hace mucho más fácil esta tarea los gestores de referencia. Por allí también por eso los invito a que se inscriban a los talleres de gestores de referencia como EndNote o Mendeley porque les van a servir mucho. Entonces, con esto ya ahí vamos un poquito como avanzando. Cuando estamos hablando entonces de los recursos que me sirven para mis revisiones sistemáticas, aquí debemos tener en cuenta algo importante y es que generalmente cuando hacemos, por ejemplo, para revisiones de literatura tradicional, revisiones narrativas, pues allí digamos como que no tenemos un poco como el límite o la rigurosidad de elegir unas y no otras. Por ejemplo, en el caso de las revisiones sistemáticas, se requiere, por ejemplo, incluir algunas bases de datos, sobre todo de las más grandes que existen, que son Scopus y Web of Science, además porque son bases de datos que miden el impacto de la ciencia. Entonces, esto le da mayor rigurosidad a la investigación. Entonces, también podemos encontrar artículos, bueno, de hecho, los artículos que están allí publicados, pues han pasado por un proceso de revisión por pares que hace que la información sea mucho más científica, sea de a otro nivel y que, por supuesto, eso es lo que estamos buscando para alimentar nuestra revisión sistemática.
En las áreas, por ejemplo, biomédicas, entonces encontraríamos necesario incluir bases de datos como PubMed o Embase. Adicionalmente les comentaba que estas dos tienen una herramienta que es muy poderosa, que son sus tesauros. Por ejemplo, Scopus y Web of Science no lo tienen, pero tienen otras bondades. Y pues también vale la pena consultar Cochrane Library. Ya, por ejemplo, si mi revisión sistemática tiene un poco de tintes sociales, de pronto tintes normativos, un poco como que no está tan encasillada hacia las ciencias biomédicas, me pueden servir mucho EBSCOhost y ProQuest. Y allí les comento que estas no son bases de datos como tal, sino que son plataformas que dentro tienen muchas bases de datos. Y aquí es importante aclarar que si hacemos uso de EBSCOhost o de ProQuest, ya que tienen muchas bases de datos dentro, debemos especificar cuáles son esas bases de datos que utilicé para mi búsqueda, porque tienen de diversas temáticas. Entonces, allí sí sería importante hacer la especificidad de cuáles buscaste, para que ustedes lo tengan en cuenta. Contarles que pues estas bases de datos las tenemos en la biblioteca. Ustedes pueden también solicitar tutorías para aprender a utilizarlas, si es el caso, o también inscribirse a los talleres que estamos realizando mensuales sobre estas bases de datos. Y ya en este punto, entonces aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sería ese proceso típico para la selección de estudios? Ya cuando corrimos mi ecuación de búsqueda, y allí vienen cosas como bastante interesantes, porque cuando hacemos la búsqueda en las bases de datos, vamos a empezar a un poco como a filtrar esos factores de exclusión. Entonces empezamos a identificar todos estos artículos que son de texto completo, empezamos a correr los filtros por tiempo, ¿verdad? Eso también me ayuda también a reducir un poco los resultados de artículos que se hayan recuperado en las bases de datos. Pero adicionalmente, ya cuando ustedes han avanzado un poquito en esta parte, uno de los aspectos que lleva tiempo y que les comentaba antes en una de los slides anteriores, es ese screening por título y por abstract. Entonces, allí en esta parte hay algunas personas que se apoyan de pronto como exportando todos los resultados de las bases de datos en un Excel. Y Excel se pueden hacer maravillas y permite, digamos, como hacer un análisis, es decir, como que ustedes puedan identificar tal artículo y les va, por ejemplo, a servir para las conclusiones, de pronto para las tendencias o de pronto para generar un debate, o este artículo me sirve, por ejemplo, para las gráficas, este artículo me está dando datos importantes que voy a hacer una comparación con otro artículo, o por ejemplo, me puede permitir hacer como ese análisis. Sin embargo, también hay software que están apoyando un poco para que este proceso de la revisión sistemática sea sobre todo más rápido en los temas de análisis y en esos temas que son un poco, en esas tareas que son un poquito más tediosas. Algunos de esos softwares son Ryan, que, que son herramientas que les pueden servir un poco como para facilitar un poco el análisis también, identificar cuáles cumplirían, por ejemplo, con qué artículos cumplen con mis criterios de inclusión y cuáles no, definitivamente. Entonces, eso era un poquito como algo que tenía que comentarles para ese momento de la investigación. Entonces, cuando ya hablamos de la selección de los estudios, aquí hay varios pasitos a tener en cuenta. Entonces, lo primero que nos dice el Cochrane Handbook, que les decía que es una autoridad en revisiones sistemáticas, nos dice que lo primero que debemos hacer es combinar los resultados de búsqueda de diferentes fuentes y eliminar los duplicados, un poco lo que les comentaba anteriormente. Luego, ¿qué debemos hacer? Entonces, examinar los títulos por resumen también y eliminar esos informes pues que no son relevantes para mi tema de investigación. Pero también debemos vincular varios informes del mismo estudio. Entonces, un poco es, al empezar yo a agrupar esos informes que tienen un tema en común, entonces me va a permitir a mí generar un poco como la conversación que quiero tener en la revisión sistemática. Por otro lado, tenemos también que examinar los informes de texto completo
para el cumplimiento de los estudios con los criterios de elegibilidad. Entonces, todo lo que no sea texto completo lo vamos a excluir. Sin embargo, aquí vale la pena hacer una aclaración y es que de pronto no encontramos texto completo en una base de datos, pero allí les digo, pueden revisar en otra base de datos, pueden hacer la búsqueda de ese artículo en otra base de datos que tengamos suscrita en la biblioteca, porque la pueden de pronto recuperar ahí sí el PDF. Entonces, como no descartarlo del todo de primera a primer ojo. Otro proceso típico que sería en este paso de la selección de estudios, mantenerse en contacto con los investigadores en caso de que ese estudio esté incompleto o esté en proceso. Entonces, eso también sería ideal y además que uno de los objetivos de las revisiones sistemáticas es también identificar cuáles son esos autores que son que están investigando mi tema, ¿no? Que están siendo como autoridad en esta temática. Otro aspecto también importante a tener en cuenta es tomar las decisiones finales sobre la inclusión del estudio y proceder ya con la recopilación de datos. Entonces, aquí en la recopilación de datos, pues viene un aspecto también que es muy importante y es cómo llego ya, yo paso a graficar, a graficar mis datos, cómo genero visualmente todo este contenido y le doy visibilidad a los hallazgos que yo he podido tener basado en el análisis de los artículos. Luego registramos cualquier ensayo en curso que no se haya informado para que pueda agregarse a la tabla de estudios en curso. Esto sería básicamente lo que nos dice el Cochrane Handbook, que era una de las metodologías que vimos al principio del taller. Entonces, allí es importante y muy recomendable como irse a las metodologías para tenerlo más claro. Bueno, entonces, así de esta manera, no sé si tienen algunas preguntas o si no, vamos a continuar un poquito como profundizando en nuestros temas. No sé si tienen alguna inquietud. Voy a ir acá aquí al chat por si tienen alguna pregunta. Hola Wilson, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tienes la Hola, manito sí, buenas levantada? tardes, Carolina. Muchas ¿Cómo gracias estás? por tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Tenía un par de preguntas. Una más o menos la respondiste. Tenía que ver con excluir de primeras o bueno, excluir los ítems que salen en la búsqueda, pero que no tengan texto completo. Mira que eso. Yo pensaba que todo el análisis se hacía primero basado en los abstracts, obviamente, para ver si aplica o no y si es relevante, independientemente que uno pueda tener el texto completo o no. Creo que, pues por lo menos yo nunca los elimino. Después ya busco a ver cómo los consigo, siendo artículos muy, muy viejos o a través de la biblioteca o a través de otras bibliotecas, que también hay recursos por fuera de la universidad o escribiendo el autor. A veces uno consigue una copia de ese artículo imposible de encontrar, pero me parece que ese punto de excluirlo pues puede sesgar finalmente la posibilidad de contar con una referencia muy importante, sobre todo en revistas como las más, digamos, donde no siempre hay suscripción y a veces son revistas cuya suscripción es muy costosa, ¿no? Sí, Bueno, eso como primera, no sé perdón. creo que en parte lo respondiste, mirar varias bases de datos, pero creo que también la biblioteca ofrece la posibilidad de conseguir de pronto con relaciones con otras bibliotecas ese artículo, así toque pagar, ¿no? Pero bueno, importante hacer esa observación. Y la otra tenía que ver con em, el tema de la pregunta. Tú dices que el objetivo, si entendí bien, es responder a una pregunta específica con una metodología explícita. ¿Te refieres a la metodología de la búsqueda, que debe ser explícita? O te refieres a que dentro de la pregunta ya tiene que haber una limitación metodológica asociada? No entendí bien ahí. De Sí, pronto porque llegué un poquito tarde, me disculpas. no, tranquilo, no te preocupes. Básicamente, sí, todo, digamos como que todo parte a partir de la
de la estrategia, perdón, de cómo estás delimitando la pregunta de investigación, que es muy explícito y definitivamente tú vas a buscar lo que estás diciendo que es tu pregunta de investigación. O sea, como que de allí no te puedes salir. Si yo dije que voy a investigar sobre salmonela, intoxicación alimentaria y carne de cerdo, no voy a incluir artículos de carne de otro tipo de carne o otro tipo de intoxicación, sino que es muy lo que yo estoy definiendo. Entonces, desde allí se parte todo el camino de la investigación, básicamente. Y lo que decías inicialmente de los artículos de texto completo, sí, digamos como que lo que nos sugieren es no tener en cuenta lo que no venga en texto completo, que no lo podamos recuperar. Sin embargo, pues nosotros tenemos opciones de buscarlos en otras bases de datos. Puede ser, por ejemplo, en Science Direct o pueden ser en otro tipo de bases de datos, inclusive en las plataformas que les mencioné, ProQuest o en EBSCOhost. Mm, pero sí, ahí en ese punto está bien en que no sean como tan rigurosos y que digan, si esto no lo tengo texto completo, además que puede ser un muy buen artículo. Yo les diría, si es un muy buen artículo, no lo descarten de primera mano, sino que denle una oportunidad, búsquenlo, vean de pronto la forma, si es posible que se pueda encontrar, porque se puede encontrar en algunos casos, ya si definitivamente no se encuentra, pues hay que excluirlo, pero son de esos tipos como de factores de exclusión que yo no me iría como tan riguroso. En cambio, los otros sí, por ejemplo, en los de año, ahí sí, bueno, si no está dentro de mi ventana de tiempo, yo sí lo descartaría, pues definitivamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ti, Wilson. Pablo, tienes la manito levantada. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos, sí. Bueno, voy a ver si puedo también compartir la cámara. Y ahí para que me puedan ver. Listo. Bueno, sí, un poquito, un poquito más. ¿Cómo Ahí estás, sí. Pablo? Gracias por encender tu Ujú. cámara. A ti, Carolina, muchas gracias. Tenía dos, pues tres dudas, pero yo creo que serían demasiado. Yo creo que las dos primeras puede ser, serían como más corticas. Una primera duda sobre los duplicados, porque yo hice una búsqueda para mi investigación actual, que creo que tú recuerdas que era sobre los bosques. Entonces, yo recuerdo que en los criterios que yo establecí, siguiendo todos estos pasos que tú estabas explicando, me aparecían aproximadamente 110 resultados. Y de esos 110 resultados, cuando yo miraba página tras página, al llegar a la última, a veces me llegaba a 95, a veces a 94 y a veces a 92. Entonces, como que el número variaba. Y al revisar los artículos, me di cuenta que no había repetidos. Entonces, no sé si el sistema por defecto me está sacando eso, es decir, dice que son 110 pero realmente son 94 y esa diferencia son los que él solito excluye como duplicados porque pues realmente yo nunca vi un estudio repetido en lo que yo miré ahí en EBSCOhost. No sé si tenga que ver con eso. Ok, pero ¿utilizaste de pronto alguna otra herramienta para eliminar duplicados? ¿Algún gestor de referencia? ¿O No, cómo no, no. hiciste? Yo lo que hice fue poner la ecuación de búsqueda, Ujú. le puse este, limitación de fecha de tiempo, le puse, me parece que el año 1992 si no estoy mal, Ujú. hasta el 31 de julio del año pasado. Ahí empecé a hacer como la revisión. Puse que solamente fueran publicaciones arbitradas. Ok. Más o menos fue eso. O sea, pues ahorita de pronto no recuerdo exactamente todo, pero esos fueron los criterios. Y no sé por qué nunca me aparecieron ¿No repetidos. te parecieron duplicados? ¿Y buscaste en otras bases de datos, además de EBSCOhost? No, porque pues asumí que EBSCOhost como tiene estas otras bases de datos que tú tienes incorporadas, Ok. entonces yo lo asumí como que eso estaba bien así. Vale. Allí de pronto como sugerencia y lo que podemos ver en artículos científicos que hacen revisiones sistemáticas, nos recomiendan no un número determinado de bases de datos, pero por lo generalmente incluyen Scopus, Web of Science, porque
son grandes y lo que te digo que les mencionaba de la importancia que tienen porque son bases que miden el impacto de la ciencia. Entonces, allí habría sido pronto interesante haber incluido Scopus, Web of Science, de pronto para tu investigación. Ya cuando las incluyes, ahí probablemente habrías visto repetición de artículos, que lo que se hace es que Ok. luego los llevamos a un gestor de referencias y Mendeley y EndNote tienen como esa opción que te dice duplicados y ahí tú los puedes identificar por el DOI y puedes eliminar el duplicado. Sí, pero Ah, ok. básicamente se refiere a eso porque como tienes que consultar varias bases de datos, entonces de allí viene la duplicidad. Si solo Ok, utilizaste ok. una, pues no habría inconveniente. Pero sí se sugiere tener abordar un poco más otras alternativas también. Vale, Carolina. La otra pregunta es, espera. Ah, sí. Pues tengo dos compañeras del doctorado que hicieron la búsqueda no con esta metodología, digamos, de la ecuación de búsqueda con la que es transversal a los tres métodos, se me olvida el método Prisma, sino Ujú. que lo hicieron, digamos, con la asesoría con ustedes en biblioteca. Tal vez tú recuerdes a Ana María Hoyos y a Diana, se me va el apellido de ella, bueno, la monita, la de ojos claros, no me acuerdo el apellido de ella, que ella está hablando, investigando algo sobre alimentación. Entonces, pues ellos ya hicieron ese proceso de candidatura y todo el tema, y sé que hicieron su investigación sin ecuación de búsqueda, sino con, digamos, otra metodología. Entonces, no sé si sea pertinente para este taller o si de pronto en otro momento puedas como darme más claridad acerca de, pues, como la comparación entre esos dos y qué haría que esa investigación sin ecuación de búsqueda también tuviera como el mismo rigor, digamos, o un rigor comparable para estudios doctorales. Eso sería. Vale, ahí tendríamos que ver de pronto un poco como cuál fue la investigación. No las tengo como en el radar. Tendríamos que entrar un poquito como a mirar. Sin embargo, para todas las revisiones sistemáticas, una herramienta que les recomendamos que implementen es Prisma, definitivamente, porque como les comentaba, tiene toda esta estructura de lo que debería tener una revisión sistemática, te define hasta cómo debe venir el título, que debe ser claro que sea una revisión sistemática. Y ya dependiendo del área del conocimiento, ya se escogería la metodología, digamos como que es importante que ustedes las conozcan, ya sea Cochrane o ya sean las otras. Pero Prisma sería una de esos factores importantes que deberíamos tener como a la mano cuando vamos a elaborar una estrategia, perdón, una revisión sistemática. Y bueno, y la estrategia de búsqueda, digamos que se mantiene, les permite a ustedes empezar a proyectar esos ejes temáticos, pero sin embargo, teniendo la orientación de la pregunta pico, eso es importante tenerlo claro. Adicionalmente, como si les preguntan, bueno, ¿y su investigación cómo la plantearon? Ah, bueno, yo me basé en la pregunta pico, donde mi población es tal, mi factor de impacto es tal, mi intervención, perdón, es tal, mi comparador en este caso no tengo, ¿sí? Entonces, esta estructura creo que se enfoca un poco más como a las biomédicas. Tú como Ok, estás en el área de estudios ambientales, entonces puede tener de pronto otro enfoque. ok. Vale, listo, Carolina. Muchas gracias. Vale, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna preguntilla. Y se me olvidaba comentarles algo importante. Voy a aprovechar estos minutitos que quedan. Permítanme, voy a compartirles pantalla. Les voy a mostrar un aspecto aquí importante. Perdón, voy a ampliar la presentación. Bueno, en las revisiones sistemáticas es importante reportar la ecuación de búsqueda. Les comentaba al principio que una de las características es que es replicable, es decir, que si otro investigador quiere continuar con mi estudio, lo puede hacer simplemente replicando mi ecuación de búsqueda. Entonces, esto es algo que yo debo informar en la investigación y también es importante ya a modo de anexo que yo adjunte
cómo quedó ya como tal mi ecuación. Fíjense que esta es como tal la estrategia, pero si yo voy a ejecutarla en Scopus, me queda de la siguiente manera. Entonces aquí buscamos por título, por abstract, por keywords, fíjense. Pero cuando busqué en PubMed, aquí cambió totalmente porque en PubMed tengo que buscar por text word y por términos mesh. Entonces fíjense cómo la misma estrategia cuando yo la voy a correr en las bases de datos, cambia completamente. Si esto yo lo hubiera ejecutado, por ejemplo, en Web of Science, sería también distinto porque, digamos, como que eh, los campos por donde yo voy a buscar los sinónimos tienen diferente nombre. Entonces, por ejemplo, en Scopus es título abstract y keywords, PubMed es text word y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo en una revisión narrativa nosotros pues no especificamos cómo yo llegué a la información, sino que simplemente hicimos una búsqueda y también allí un poco puede haber algo de subjetividad, puede ser. Entonces, en la revisión sistemática, aquí sí ya está delimitado la hoja de ruta desde el principio y algo importante que les quería comentar es que tenemos que también generar un gráfico que puede ser un poco mejor que esta opción. Este era un ejemplo del Prisma anterior, la versión anterior, en donde nos decía, bueno, de mi revisión sistemática, la búsqueda, yo encontré 1737 artículos. Busqué en PubMed y en PubMed encontré 259 artículos. En Scopus 466, en Google Scholar 27, en Web of Science 579 y aquí hay otras fuentes. Entonces fíjense cómo en la búsqueda hay 1737, pero aquí se borraron duplicados. Esos duplicados se borraron a través de Node y fíjense aquí ya en la identificación de los artículos como tal. em, Pasaron pues por un screening, se vieron los que no tenían texto completo, por allí salió otro duplicado, los que no tenían nada que ver con mi pregunta pico o pío, o bueno, finalmente los que no están relacionados con mi temática, para al final dejar 14 artículos para mi análisis. Entonces, esto sería más o menos como un esquema que también deberíamos plantear. Y, por ejemplo, si vemos artículos de revisiones sistemáticas que se han publicado en revistas, podemos encontrar que hay esquemas muy similares pero pues que definitivamente nos llevan un poco como cómo fue ese filtro, cómo fue ese análisis, ese escrutinio ya muy específico de lo que era un total de artículos hasta ya llegar a los que cumplen con todo ese check de los criterios de elegibilidad. Entonces, tenía estos dos slides, no sé por qué no se presentaron, pero los alcancé a mostrar. Entonces, ya con esto, no sé si de aquí tengan alguna otra inquietud. Hola, Wilson. Hola, muchas gracias nuevamente, Carolina. Bueno, ahí aprovecho y pongo otra vez la cuña, se ve cómo filtra el tema de texto completo, ¿no? Sí, Elimina un montón de artículos y de pronto ahí hay información sustancial para lo que es la revisión. Entonces, bueno, más allá de eso, yo quería preguntarte, súper cortico, el orden en la fórmula, el orden de las palabras en la fórmula no influye el resultado. Lo pregunto porque en otros tipos de buscadores o de análisis que yo hago en el tema biológico, pues el orden sí influye. Es decir, si yo pongo primero la carne de cerdo y después pongo la enfermedad y al final solo las enfermedades en humanos, no sé, es una pregunta. ¿Influye en el resultado o no influye? Y lo otro, ¿por qué no usar? Eso era una que se me había pasado. ¿Por qué no usar el not? Eh, te lo digo con un ejemplo clásico. Yo trabajo con plantas, entonces una palabra clave que siempre uso es plant. Pero también ahí me llegan un montón de artículos de plantas de tratamiento de agua, de plantas de refinerías de petróleo, o sea, otros homónimos de planta que no tienen nada que ver con lo mío de planta. Entonces yo sí uso notes, pero no sé por qué tú dices que es inadecuado en una revisión sistemática. Eso es así para ser muy breve mis últimas dudas. sí, digamos que lo que nos recomiendan es no utilizar el node precisamente porque
te puede restringir cosas eh, que tú con tu análisis puedes decir, ese artículo sí me servía. Claro, digamos como que tú puedes restringir un poquito ese ruido que se genera con de pronto no teniendo palabras tan generales. Por decirte, si yo tengo la Ok, palabra gestión, gestión puede haber gestión administrativa, gestión económica, gestión del riesgo, pero yo estoy buscando gestión ambiental. Entonces, lo ideal es que yo utilizara gestión ambiental y no palabras tan generales, porque eso lo que hace es un poco como traerme algo de ese ruido que yo quiero evitar. Entonces, digamos como que de esa forma habría que un poco trabajarle un poco más a las palabras. Y una herramienta perfecto. que me parece que les puede servir es cuando están, por ejemplo, en Scopus, ustedes tienen a mano izquierda la opción de los filtros. Los filtros, hay una opción que se llama keywords, entonces por keywords ahí también les sugieren palabras que a lo mejor uno no tenía en el radar y uno empieza como con palabras un poquito, algunas que se pueden mejorar. Pero y este ejercicio, digamos como que si tu estrategia de búsqueda está arrojando mucho ruido, puede ser una oportunidad para mejorarla. De pronto hay que mirar qué palabras te están generando para omitirlas o para complementarlas. Como te digo, gestión te trae mucha cosa, pero gestión ambiental de la conservación de anfibios, por decirte, eso ya es algo muy específico que no debería traerme ruidito. eh, pero como por resumirte, de buenas prácticas en una revisión sistemática no utilizar Node por eso mismo, porque te va de Perfecto. entrada a excluir cosas que tú deberías analizar y decir, no, esto sí. Por eso el Node no es Ok, recomendable. listo, listo. Era un ejemplo. De pronto se puede usar para quitar en ciertos bases de datos, quitar libros o quitar tipos de documentos. Ahí sí de pronto es mejor. Sí, Bueno, digamos que en una revisión narrativa lo podrías utilizar. En la sistemática, digamos que las buenas prácticas te dicen, mejor no utilices Node. Además, porque tienes que reportar cómo va a ser tu ecuación. Entonces, al decir cómo fue tu ecuación, inclusive en la metodología Cochrane, uno de los pasos que recomiendan es que cuando estés elaborando una revisión sistemática, idealmente tengas la asesoría de un bibliotecólogo para que ok, te puedan guiar en la estrategia de búsqueda. Son como de esas cosas que de pronto uno no, como que no se imagina, pero que las metodologías te dan como esas buenas prácticas para tener en cuenta. ok. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Ángela tenía por allí la manito levantada. Hola, buenas tardes. No es una pregunta como tal, quería saber si nos puedes compartir el documento de declaración Prisma, que nos Claro dijiste que al sí. inicio del taller. Sí, con mucho Ya, gusto. Se los voy a ya eso. mandar. Gracias. Claro que sí. Ok. Bueno, pues ya aquí se nos pasó una hora, nos pasamos un poquitico, unos minutos. De verdad que es un tema que podríamos quedarnos hablando un poquito más porque hay muchas cosas también a tener en cuenta alrededor, pero espero que con esta sesión hayamos podido abarcar algunos de los aspectos más principales. Recordarles entonces, si hay alguna inquietud, no duden en solicitar una tutoría. En mi caso, la pueden solicitar con el área de ciencias y nuevamente les quiero compartir, ya para finalizar, les quiero compartir este slide donde ustedes pueden evaluar la sesión. Les agradecería mucho si pueden escanear este código y allí pueden seleccionar la opción curso por oferta. Dentro del listado estará mi nombre, Carolina Junco. Les agradezco mucho su asistencia, su puntualidad. Esperemos que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bueno, Carolina. Gracias, Carolina. que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Carolina, que estés bien.